Mi tóxica mamá hizo bromas sobre mí en la fiesta de anuncio del embarazo. Bromas que tienen que ver con lo mal que me ha tratado toda mi vida. Hola a todos. Soy un poco nueva aquí, y esta es la primera vez que comparto algo importante. Así que espero poder obtener algunos buenos consejos de todos ustedes. Tengo 29 años y recientemente, mi esposo y yo recibimos una noticia increíble: estamos esperando un bebé. Después de unos 6 meses de intentarlo, finalmente está sucediendo, y estamos felices por ello. Llevamos casi 3 años de matrimonio, y tener un bebé ha sido un sueño para nosotros desde hace mucho tiempo. Queríamos celebrar y compartir nuestra alegría, así que decidimos organizar una gran fiesta. Invitamos a todos nuestros amigos, compañeros de trabajo y familiares, porque queríamos que todos los que nos importan fueran parte de este anuncio especial. La casa estaba llena de emoción, con decoraciones por todas partes, y se sentía como uno de esos momentos perfectos que ves en las películas. Ahora, aquí es donde las cosas se complican un poco. A pesar de la no tan buena relación que tengo con mi mamá, decidí invitarla a la fiesta. Siempre he sido del tipo que intenta mantener la paz en la familia, esperando que tal vez las cosas pudieran mejorar entre nosotras. Desafortunadamente, ella ha demostrado constantemente que realmente no me apoya ni respeta mis decisiones. Nuestra relación siempre ha sido tensa, y sinceramente, nunca hemos conectado realmente de la forma en que algunas madres e hijas lo hacen. La fiesta comenzó genial. Todos lo estaban pasando bien, la energía era increíble y se podía sentir la felicidad en el aire. Luego llegó el momento de hacer nuestro gran anuncio. Mi esposo y yo reunimos a todos y compartimos nuestra noticia alegre. Hubo un estallido de aplausos y vítores, todos parecían estar genuinamente felices por nosotros. Bueno, todos excepto mi mamá. Justo en medio de toda la emoción, mi mamá decidió hacer una broma a mi costa. No fue gracioso, fue doloroso. Bromeó sobre esperar que el bebé no heredara mis rasgos, insinuando algo negativo sobre mi carácter frente a todos nuestros invitados. Fue embarazoso y completamente fuera de lugar. La habitación se quedó un poco en silencio, y vi algunas miradas incómodas entre la multitud. Traté de quitarle importancia y seguir con la fiesta, pero mi mamá no se detuvo allí. A lo largo de la noche, hizo algunas críticas más, cada una un poco más afilada que la anterior. Incluso hizo un comentario mordaz sobre cómo esperaba que fuera más responsable como madre de lo que era en otras áreas de mi vida. Era como si estuviera tratando de desacreditarme en mi propia celebración. Finalmente, ya no pude soportarlo más. La aparté y le pregunté por qué estaba actuando así, especialmente hoy. Su respuesta fue todavía peor, me acusó de ser demasiado sensible y dijo que era su forma de ser graciosa. Le expliqué cómo sus comentarios no solo me lastimaban a mí, sino que también me avergonzaban frente a amigos y familiares. A ella no pareció importarle. La fiesta terminó poco después, y la ocasión alegre que había imaginado terminó en una nota amarga. Mi esposo fue increíblemente solidario, y estuvo de acuerdo en que el comportamiento de mi mamá estaba fuera de lugar. Hablamos al respecto y decidimos que tal vez era hora de establecer algunos límites con ella. Ahora me pregunto cómo manejar las futuras interacciones. ¿Debería enfrentarla nuevamente sobre su comportamiento e intentar explicar por qué fue tan doloroso? ¿O debería mantener mi distancia? Es difícil porque ella es mi mamá, pero también siento que necesito proteger mi propia salud mental y el ambiente positivo que quiero para mi futuro hijo. Al crecer, siempre sentí que vivía a la sombra de lo que mi mamá quería que fuera en lugar de poder ser yo misma. Siempre estaba obsesionada con las apariencias, probablemente debido a su pasado como modelo, y parecía determinada a moldearme en alguna versión de su yo más joven. Era como si estuviera tratando de revivir sus días de gloria a través de mí, lo cual fue bastante duro para una niña. Cuando mi papá estaba en casa, las cosas se relajaban un poco porque no era tan estricto con la dieta y los concursos de belleza, pero esos momentos eran raros, ya que trabajaba mucho, dejándome principalmente bajo la mirada vigilante y a menudo crítica de mi mamá. Ella monitoreaba todo, desde lo que comía hasta cómo me vestía, y cada aspecto de mi apariencia era examinado y a menudo criticado. Estos concursos de belleza, bueno, eran su forma de exhibirme, pero se sentían más como una exhibición de sus expectativas. Cada vez que no ganaba, ella se frustraba más y presionaba más. No se trataba solo de no ganar, se trataba de no cumplir con sus expectativas, que parecían estar fijadas de manera imposiblemente alta. La presión era enorme, y todo se trataba de cumplir su visión de la perfección, lo cual era agotador y desmoralizante como niña. A medida que crecía, comencé a ver lo anormal que era esto. Mis amigos tenían relaciones diferentes con sus padres, relaciones que eran más de apoyo y menos controladoras. Podían comer lo que querían, jugar como niños normales y no tenían que preocuparse por subir a un escenario o encajar en un tamaño de vestido específico. Ver este contraste me hizo más consciente de lo controladora y poco saludable que era mi relación con mi mamá. No era solo el tema de la apariencia física, ella también era emocionalmente manipuladora,
usando el afecto como una herramienta para mantenerme en línea. Si lo hacía bien en un concurso o seguía sus planes de dieta, ella sería cálida y amorosa. Si fallaba o me rebelaba, ella se volvía fría y distante. Este amor condicional era confuso y doloroso, y me llevó años entender que así no debería funcionar una relación saludable entre padres e hijos. Para cuando llegué a la adolescencia, estaba profundamente infeliz con la forma en que vivía. La dieta constante, el estrés de los concursos de belleza y la falta de apoyo materno genuino me dejaban sintiéndome aislada e insegura. Comencé a rebelarme, lo que llevó a más conflictos. Era un ciclo de discutir y reconciliarme, pero los problemas subyacentes nunca desaparecieron realmente. A medida que ganaba más independencia, me alejaba más de sus ideales, lo que solo ampliaba la brecha entre nosotras. Ahora, como adulta, he tenido que trabajar duro para reconstruir mi autoestima y establecer límites con mi mamá. Ha sido un viaje de autodescubrimiento, sanar heridas del pasado y aprender a apreciarme a mí misma por quien soy, no por quien alguien más quería que fuera. El anuncio de mi embarazo debía ser una ocasión alegre, una oportunidad para celebrar la llegada de una nueva vida al mundo. Pero en cambio, reabrió viejas heridas y me recordó los problemas arraigados en nuestra relación. Lidiar con su reacción negativa en la fiesta fue difícil, pero también reforzó mi decisión de mantener distancia por el bien de mi salud mental y la de mi creciente familia. Es triste que tenga que ser así, pero protegerme a mí misma y a mi futuro hijo del comportamiento tóxico es ahora mi prioridad. La paz y la felicidad de mi propia familia, libres de expectativas poco realistas y amor condicional, son lo que más me importa. Para cuando estaba en la secundaria, podía darme cuenta de que había algo muy mal con mi madre, y comencé a rebelarme. Mi madre solía prepararme el almuerzo, y tenía suerte si conseguía algo más que media fruta la mayoría de los días, así que empecé a comer también los almuerzos de mis amigos. Tuve la suerte de tener buenos amigos que no me delataron y compartieron gustosos sus almuerzos conmigo. Supongo que sus padres también entendían que mi madre estaba un poco desequilibrada, y en lugar de quejarse de mí, empezaron a poner comida extra en las loncheras de sus hijos. Eso fue realmente amable de su parte, y así es como pasé la secundaria. Fue difícil, y odiaba el hecho de tener que depender de mis amigos para algo tan básico como la comida, pero así eran las cosas. Pero en la preparatoria, las cosas se volvieron más fáciles para mí porque recibía dinero para el almuerzo de mi papá. Mi madre no podía evitar que él me diera dinero para el almuerzo, pero me reprendía y me decía que si subía de peso, entonces me castigaría hambrienta en casa. Honestamente, pensé que estaba bromeando, pero desafortunadamente, no lo estaba. Una vez que comencé la preparatoria, empecé a comer más, ya que ahora no tenía que depender de mis amigos para la comida y podía comer a mi antojo. Subí de peso considerablemente, pero no me volví gorda, simplemente me volví más saludable porque necesitaba esa comida para alimentarme. Empecé a sentirme menos letárgica y débil todo el tiempo, y mi salud general era mucho mejor debido al aumento de peso. Mi cuerpo también comenzó a lucir normal, y estaba muy feliz por eso porque finalmente lucía como un adolescente normal en lugar de una niña delgada y desnutrida. Pero por supuesto, mi madre estaba horrorizada y me pesaba casi todos los días porque había notado un aumento de peso mucho antes de que yo lo hiciera, y no lo aprobaba. Cuando se dio cuenta de que no estaba perdiendo peso a pesar de sus advertencias, comenzó a hacer exactamente lo que me había prometido que haría. Comenzó a privarme de comida en casa. Tenía que darme la cena porque mi papá estaría en casa en ese momento, pero me obligaba a ir a la escuela sin desayunar y escondía todos los bocadillos para que no tuviera nada para picar cuando estaba en casa. Básicamente, las únicas dos comidas que tenía todos los días eran el almuerzo escolar y la cena en casa, y aunque comer en la escuela me había ayudado a aumentar de peso una vez, no era lo suficientemente nutritivo para mantenerlo. Así que empecé a perder peso rápidamente de nuevo. Todo llegó a su punto máximo cuando realmente perdí el conocimiento durante una clase un día y tuve que ser llevada a urgencias porque simplemente no despertaba. Ese fue el día en que mi padre finalmente se enteró de todo. Ahora, mucha gente debe estar preguntándose por qué no le había contado todo a mi padre desde el principio. Obviamente, fue por mi madre, y realmente le tenía miedo. Desde que era una niña pequeña, prácticamente me había metido en la cabeza que si alguna vez le decía a mi papá o a cualquier otra persona que tenía hambre, entonces ella se aseguraría de que siguiera hambrienta por el resto de mi vida. Decir que tenía hambre en mi casa era prácticamente lo peor que podía decir, y se me prohibió usar esa palabra. Obviamente, como cualquier niña pequeña, tenía miedo de mi madre y no quería terminar en su lado malo, así que nunca me enfrenté a ella porque tenía miedo de lo que podría pasar si lo hacía. Y eso fue lo que me detuvo. Y también, tal vez una extraña parte de mí realmente quería que mi madre me amara por quien era, y quería su aprobación tanto que nunca me enfrenté a ella. Mi papá también estaba ocupado todo el tiempo, y apenas lo veía cuando era niña, debido a que para mi padre no había nada más importante que ganar dinero. Y él era el tipo de papá que traía la oficina a casa. Trabajaba muy duro,
y estoy algo agradecida por ello, ya que él era la razón por la que tenía una buena vida. Era miserable, pero era rico. Si se había dado cuenta de que estaba mucho más delgado que la mayoría de las niñas de mi edad, nunca dijo nada al respecto hasta el día en que terminé en urgencias. Llamaron a mis dos padres, y mientras mi padre parecía realmente preocupado por mí, mi madre simplemente parecía estar muy molesta. Más tarde supe que los médicos les habían dicho a mis padres que mi cuerpo carecía de nutrición adecuada y que me había desmayado por hambre. Sugirieron que o bien alguien me estaba impidiendo activamente comer o que me estaba muriendo de hambre. De cualquier manera, el encubrimiento de mi madre fue descubierto. Cuando llegamos a casa ese día, mi papá me sentó y me preguntó qué estaba pasando. Mi madre estaba allí en la habitación con nosotros, pero por primera vez, no sentí miedo de hablar por mí misma. Le dije la verdad a mi papá y le dije que había sido mi madre quien me había estado privando de comida. También le dije que esto no era un desarrollo reciente, sino que había estado sucediendo desde que era niña y ya no podía soportarlo más. También mencioné que mi madre había estado tratando de hacerme participar en concursos de belleza toda mi vida, aunque nunca había estado interesada en ese campo. Revelé todos los detalles y le dije a mi papá que probablemente ella estaba tratando de vivir a través de mí y quería que me convirtiera en modelo porque ese era su sueño. Pero ya no podía manejar esto, y estaba harta de que me privaran de algo tan básico como la comida. Tuve un poco de colapso emocional porque había estado guardando todo eso para mí durante varios años, pero ahora que finalmente estaba todo en claro, estaba demasiado abrumada. Empecé a llorar, y mi papá me consoló un poco y luego me mandó a mi habitación. Me dijo que podía echarme una siesta un rato o hacer algo para distraerme, porque no me iba a permitir volver a la sala de estar durante bastante tiempo. En ese momento supe que mi madre lo iba a escuchar, y decidí retirarme y encerrarme en mi habitación durante las próximas horas. Hasta el día de hoy, realmente no sé exactamente qué sucedió en las próximas horas después de la revelación de que mi madre me había estado privando de comida y que ella quería que lograra lo que ella no había podido. Todo lo que sabía era que seguía escuchando gritos amortiguados y peleas desde abajo, pero sabía que era mejor no intervenir. Mis padres se casaron muy jóvenes, y habían estado juntos desde la preparatoria, así que rara vez los escuchaba pelear, pero esa fue feroz, y lo supe porque mi padre nunca perdía los estribos. Siempre intentaba resolver las cosas con mi madre tranquilamente cuando tenían desacuerdos antes, pero esa fue probablemente su pelea más intensa. Cuando finalmente bajé las escaleras, después de casi 3 horas encerrada en mi habitación, me di cuenta de que las cosas estaban relativamente tranquilas, pero mi madre sollozaba en el sofá, y mi padre simplemente se sentaba frente a ella con una mirada fría en el rostro. Cuando me vio, me dijo que no tenía que escuchar más a mi madre, y que tampoco debía temerle. Me dijo que podía comer lo que quisiera y que no tenía que preocuparme por mi peso siempre y cuando estuviera sana. Luego me entregó algo de dinero y me dijo que fuera a comprar pizza con mis amigos, lo cual era un lujo que antes no podía permitirme, porque mi madre siempre me quitaba todo el dinero y nunca me permitía salir a comer con mis amigos ni en 1.000.000 de años. Estaba emocionada, y podía notar que mis padres necesitaban más tiempo para resolver esto, así que decidí dejarlo solo y salí con mis amigos en su lugar. Cuando volví a casa, mis padres estaban durmiendo en habitaciones separadas, pero no tuve el coraje de preguntarles qué había pasado exactamente. No sé qué dijo mi padre a mi madre ni de qué hablaron exactamente, pero lo que sí sé es que después de ese día, todo cambió para mejor. Mi madre dejó de vigilar lo que comía después de eso, y eso fue genial. Desafortunadamente, también dejó de hablarme por completo, y eso fue un poco incómodo, porque aún vivíamos en la misma casa. Simplemente, dejó de hablarme después de eso, a menos que fuera absolutamente necesario. Mis padres no se divorciaron ni nada por el estilo, pero simplemente comenzaron a dormir en habitaciones diferentes y estaban mucho más distantes de lo que solían ser. Sin embargo, mi relación con mi padre comenzó a mejorar. En el sentido de que después de ese incidente, finalmente tuve una relación con mi padre. Antes de eso, siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo, pero luego comenzó a hacer tiempo para mí. Todavía me resultaba difícil mantener una conversación con él durante más de quizás 5 minutos, pero comenzó a mejorar con el tiempo. Ese incidente tuvo lugar cuando estaba en mi segundo año, y para cuando estaba en mi último año, las cosas en casa habían mejorado considerablemente. Mi padre y yo finalmente pudimos hablar el uno con el otro, como suelen hacerlo los padres y las hijas. No diría que mi relación con mi madre mejoró, pero al menos no empeoró. Ella todavía solo me hablaba cuando era absolutamente necesario y trataba de evitarme de lo contrario, pero no me quejaba. Había pasado suficiente con mi madre, y solo quería que las cosas fueran pacíficas. Obviamente, siempre me había preguntado por qué mis padres no se separaron, pero supongo que fue su elección personal, y no quería cuestionarlo. Así que nunca lo mencioné con ninguno de los dos. Lo estoy abordando porque sé que muchos de ustedes lo encontrarán tan extraño como yo, pero quería que supieran que no tengo una respuesta para eso.
La única persona que probablemente podría decirles por qué se quedaron juntos sería mi padre, pero sí, no sé por qué nunca se divorciaron. De todos modos, para cuando era hora de empezar la universidad, mi padre y yo lo estábamos pasando bien, y realmente me sentí muy triste al dejarlo atrás. El día que me fui a la universidad, mi madre me deseó suerte y se despidió de mí. Me pareció algo extraño porque durante años antes de eso, me había estado ignorando, y esa fue la primera interacción real que tuvimos después de que le conté a mi padre la verdad sobre cómo mi madre me trataba en casa. Una vez que me fui a la universidad, comencé a intentar mantenerme en contacto activamente con mis padres, mi madre también, porque a pesar de lo que había sucedido en el pasado, parte de mí todavía quería mejorar nuestra relación y trabajar en ello para solucionarlo. Sinceramente, sentía que si lo intentábamos, mi madre y yo probablemente podríamos lograrlo. Ella tenía muchos problemas, pero ninguna persona es completamente mala, e incluso cuando me estaba privando de comida, habría momentos en los que nos teníamos un amor genuino la una por la otra. No me malinterpretes, lo que hizo fue un desastre, y no creo que alguna vez pueda perdonarla por eso. Pero incluso en ese momento, había grandes momentos entre nosotras dos, y probablemente por eso tenía tanta fe en nuestra relación. Durante los años que estuve en la universidad, mi padre y yo mantuvimos contacto y hablábamos casi todos los días. Intenté reconstruir mi relación con mi madre, pero no fui tan exitosa como esperaba. Apenas hablaba conmigo, y cuando lo hacía, parecía que ni siquiera estaba allí o tal vez simplemente no estaba lo suficientemente interesada. Seguí intentándolo, pero también estaba ocupada con tareas, amigos y cosas así que después de un tiempo, dejé de intentar hablar con mi madre. Ni siquiera me sentía culpable por eso porque ella era la que nunca correspondía a mis esfuerzos. Es una locura pensar que ella fue la que arruinó mi infancia, y sin embargo, yo era la que estaba tratando de ganarla de todas formas. Después de graduarme, decidí volver a vivir con mis padres durante un par de meses hasta que ahorrara lo suficiente para tener mi propio apartamento. Cuando regresé, las cosas seguían igual. Mis padres seguían durmiendo en habitaciones diferentes y prácticamente se habían convertido en extraños que tenían una vida juntos. Mi madre estaba tan callada e indiferente como siempre, y era tan difícil para mí adaptarme a una existencia tan miserable en casa después de haber pasado tanto tiempo en la universidad, donde todos estaban felices, o al menos intentando ser felices, la mayor parte del tiempo. Ya no pude soportarlo porque solo quería una familia normal, y haría cualquier cosa para que eso sucediera. Entonces, unas semanas después de haber regresado, senté a mis padres y les dije que ya no podía soportarlo más, y que quería arreglar nuestra familia. Ambos se pusieron realmente incómodos y rechazaron incluso mirarme, pero seguí adelante. Les dije que realmente esperaba tener una familia feliz, algo que nunca había tenido, así que sugerí terapia familiar. Ya había estado investigando antes de hacer la sugerencia, y sabían que esto realmente podría ayudarnos. Se opusieron al principio, pero los convencí. Mi madre fue particularmente difícil de convencer, y parecía muy empeñada en el hecho de que toda la familia estaba bien tal como estaba y que no tenía que hacer un esfuerzo para conseguir terapeutas y psicología involucrados porque simplemente no era necesario. Pero la convencí y le dije que estaba lista para dejar todo en el pasado y seguir adelante. Todo lo que quería que hiciera era darle a nuestra familia una oportunidad para arreglarlo todo. Me tomó un tiempo, pero finalmente cedió, y finalmente comenzamos las sesiones de terapia como familia, y realmente nos ayudó. No nos arregló como esperaba que lo hiciera, pero nos ayudó a hablar de muchas cosas que habíamos estado reprimiendo. Mi madre y yo especialmente comenzamos a hablar sobre muchas cosas de las que nunca pensamos que hablaríamos tan abiertamente en terapia. Ella admitió que había estado tratando de imponer sus propias ambiciones sobre mí porque sentía que había fracasado, y simplemente quería estar conectada con el mundo del modelaje de alguna manera, incluso si tenía que ser a través de mí. Lo reconocí y la perdoné, y pensé que finalmente estábamos avanzando. Mis padres también comenzaron la terapia de pareja cuando se dieron cuenta de que esto realmente era efectivo. Durante los 2 meses que estuve en casa, todo fue genial, e incluso después de mudarme cuando encontré mi propio apartamento, las cosas seguían bien. De hecho, había comenzado a decir que ahora finalmente tendría una familia normal, pero supongo que era demasiado pedir, especialmente de mi madre. Ella y mi padre finalmente estaban arreglando las cosas juntos en terapia, y les iba muy bien, pero por alguna razón, ella empezó a sabotear su relación conmigo una vez más, incluso después de que se disculpó por su comportamiento pasado y yo la perdoné. No sé qué esperaba obtener de eso, pero ahora que yo era adulta y ella ya no podía obligarme a mantenerme callada o hacer cosas que no quería hacer, empezó a ridiculizarme en vez de eso. Comenzó con comentarios sobre mi peso, aunque estaba en un peso perfectamente saludable. Luego empezó a hablar sobre mi apariencia, pero hizo todo lo posible por hacer que pareciera que venía de un lugar de preocupación. No me lo creí ni por un segundo porque después de pasar toda mi infancia siendo vigilada por ella, sabía que estaba tratando de hacer lo mismo una vez más, pero esta vez era mucho más cuidadosa y astuta al respecto.
Le dije bastante claramente que si estaba pensando en volver a sus viejos hábitos y tratar de controlarme de nuevo, entonces más valía que dejara de venir a terapia con nosotros porque eso sería una pérdida de tiempo si en realidad no tenía la intención de cambiar su comportamiento. Si solo quería reconciliarse conmigo para poder ser parte de mi vida nuevamente y controlarme, entonces no quería eso, y estaríamos mejor por separado. Ella trató de decirme que solo venía de un lugar de preocupación y hábito, pero me prometió que trataría de guardarse sus opiniones para ella misma. Eso fue hace varios años, y cumplió su palabra, por eso pudimos tener una relación durante tanto tiempo. Mis padres arreglaron las cosas y volvieron a la normalidad después de unos años de terapia, y yo estaba realmente feliz por ellos. Luego, hace unos años, conocí a mi esposo en el trabajo, y luego comenzamos a salir. Así que después de eso, pasamos de ser solo nosotros tres a ser cuatro. Mi madre todavía ocasionalmente hacía comentarios no deseados sobre mi peso y mi apariencia, pero una mirada de cualquiera de nosotros dos la hacía recapacitar, y se disculpaba al instante. Honestamente, preferiría que no dijera cosas así en absoluto, pero esto era mejor que decir cosas y no arrepentirse. Pudimos tener una relación durante tanto tiempo solo porque habíamos estado tratando activamente de ser una familia feliz y normal como cualquier otra. Y tengo que dar crédito donde se debe. Mi madre realmente mejoró con el tiempo, y aunque solo fue por unos años, al menos pude experimentar cómo se siente tener una familia normal. Pero luego tuve mi fiesta de anuncio de embarazo hace un par de días, y ahí es donde todo salió mal, todo gracias a mi madre. Por alguna razón, ella pensó que sería divertido hablar sobre mi peso en la fiesta y hacerlo el punto focal cuando anuncié mi embarazo. Lo primero que dijo mi madre fue que ahora finalmente tenía una excusa para engordar y comer tanto como quisiera, sin tener que preocuparme por lo que ella diría. Lo dijo en tono de broma, y obtuvo muchas risas, pero no me gustó. Sin embargo, lo aguanté y decidí sonreír a través de ello porque se suponía que era un día positivo, y no quería dejar que mi madre lo arruinara para mí. Pero mi madre no se detuvo ahí y decidió llevarlo más lejos para poner a prueba mi paciencia. Ella continuó haciendo un par de bromas más insensibles sobre cómo pronto me llenaría de comida chatarra, como solía hacerlo, y explotaría como un globo. Eso realmente me sacó de quicio, y no sé si fue por las hormonas, pero simplemente me descontrolé. Así que decidí hablarle fuerte y claro y le dije que era descortés de su parte hacer bromas a mi costa, especialmente sobre mi peso, dado que ella era la razón detrás de todos mis traumas infantiles. Eso la calló, y supe que estaba arrepintiéndose de todas sus bromas crueles. Entonces, nunca había hablado de mi madre y su extraña obsesión con mis hábitos alimenticios fuera de casa, y nadie aparte de mis padres y mi esposo lo sabía. Pero ese día, no sé qué me pasó, pero simplemente exploté y empecé a hablar de ello. Estaba bastante histérica, lo cual descubrí más tarde por mi esposo, y básicamente expuse a mi madre. Me puse tan alterada que la acusé de ser abusiva, lo cual realmente era, así que no creo que haya hecho nada malo. Tuve que ser sacada de la habitación, y después de mi arrebato, mi madre fue humillada en cuestión de minutos. Volví una vez que me calmé para hablar con mis otros invitados y remediar la situación porque no era para nada mi estilo comportarme así. Pero después de revelar cómo mi madre solía tratarme, a nadie parecía importarle realmente mi arrebato, y todos estaban preocupados por mí, lo cual aprecio mucho. La fiesta terminó relativamente rápido después de eso, y una vez que todos se fueron, mi esposo me dijo que no había nada malo en la forma en que reaccioné, y que en realidad estaba orgulloso de mí por defenderme y no permitir que mi madre me pisoteara como estaba acostumbrada a hacer en el pasado. Me alegra que mi esposo esté de mi lado, pero desafortunadamente, mis padres no lo están. Por supuesto, no es sorprendente que mi madre piense que tiene razón y ha estado llorando desde que sucedió todo. Ella afirma que solo estaba bromeando y que no tenía derecho a humillarla frente a todos nuestros invitados de esa manera. No entiendo qué había de tan inherentemente malo en lo que hice, porque simplemente la expuse, y al menos fui honesta. Si ella no puede aceptarlo, entonces probablemente no debería hacerlo. Si solo fuera mi mamá quien pensara que reaccioné de más, probablemente no le habría dado una segunda pensada, pero mi papá también cree que llevé las cosas demasiado lejos y que le debo una disculpa. Dice que mi madre ya se había disculpado, y yo había aceptado sus disculpas cuando estábamos en terapia juntos, y se suponía que debía dejarlo pasado en el pasado. Entonces, mi decisión de sacar a relucir los trapos sucios frente a tanta gente y hacerla ver como la villana, cuando estaba tratando activamente de cambiar, y en realidad se había convertido en una persona mucho mejor ahora, fue simplemente despreciable e inaceptable. Él me dijo que ella estaba miserable y no había podido dejar de llorar desde la fiesta, y se trata de mi papá de quien estamos hablando, así que tengo que tomarlo en serio. Traté de discutir con él y decirle que mi madre comenzó con sus bromas insensibles, pero él me dijo que tal vez las bromas estaban bien y que yo solo estaba siendo demasiado sensible. No estoy de acuerdo con eso, pero ya no sé qué hacer. ¿Estoy equivocada por exponer a mi madre y todo lo que me hizo en mi fiesta de anuncio de embarazo por unas pocas bromas que ella hizo? Actualización 1.
Hola, muchas gracias por todos los comentarios aquí. Mi esposo y yo hemos decidido que no le debemos una disculpa ni a ella ni a mi padre, y que yo estaba en lo correcto al exponerla. He soportado mucho y he dejado ir las cosas del pasado con gracia, pero si ella no está dispuesta a respetarlo, entonces no hay mucho que pueda hacer al respecto. Ayer le dije a mi padre que no iba a pedir disculpas a mi madre, y que si acaso, ella es quien me debe una disculpa porque arruinó mi fiesta. Se enojó mucho conmigo y me dijo que estaba siendo demasiado sensible. Me dijo que después de mi pequeño discurso en la fiesta, nadie estaba dispuesto a interactuar con ellos y la familia prácticamente los había dejado de lado. Le dije que no era mi culpa, pero él insistió en que sí lo era, y se convirtió en una discusión a gran escala. Así que ahora mi padre y yo no nos estamos hablando. No sé cómo sentirme al respecto, pero definitivamente no voy a hacer nada para arreglar las cosas esta vez. Hice mi mejor esfuerzo en el pasado, y funcionó, aunque solo por un tiempo. Pero ahora tengo una familia propia en la que pensar, y no voy a correr constantemente detrás de ellos para hacer las paces, especialmente cuando ni siquiera soy yo quien está equivocada en esta situación. Actualización 2. Acabo de darme cuenta de que mi madre me ha bloqueado en todas las redes sociales. No sé cómo sentirme al respecto, pero ni siquiera estoy seguro de que me importe. Han pasado una semana desde la fiesta, y ella no me ha pedido disculpas, así que ahora ella puede hacer lo que quiera porque es demasiado tarde para arreglar las cosas conmigo. Bloquearme ni siquiera me hará correr tras ella tratando de disculparme por cosas que no son mi culpa. Actualización 3. Así que he decidido bloquear a mis padres en todas partes y cortar relaciones con ellos para siempre. Fue una decisión increíblemente difícil de tomar, pero me di cuenta de que a lo largo de mi vida, no han sido más que tóxicos para mí, y eso se acaba ahora. Mi papá solo hizo lo mínimo indispensable por mí, pero eso ya no es suficiente. Mi mamá es otra historia. La razón por la que nunca se divorciaron es porque querían que su matrimonio funcionara más de lo que querían ser buenos padres, así que podrían estar enojados entre sí, pero yo también sería la villana para ellos. Es una pena que mi papá solo haya estado actuando todos estos años, pero en el fondo, siempre iba a elegir a mi madre, sin importar lo tóxica o malvada que fuera, y mi madre siempre seguiría siendo mala y tóxica. Pero pueden seguir siendo como son, solo lejos de mí. Supongo que mi futuro bebé solo conocerá a un conjunto de abuelos, y estoy feliz por eso. Esto se acaba ahora. Actualización 4. Estoy emocionada de compartir una noticia maravillosa, nuestro bebé finalmente ha nacido. Fue una experiencia intensa y emocionante, y estoy muy agradecida de que mi esposo estuviera a mi lado durante todo el proceso. Quería compartir esto con ustedes porque estuvieron durante varios meses acompañándome con mi historia, pero también porque tengo novedades sobre mis padres. Después de dar a luz, estuvimos unos días en el hospital porque el parto no fue tan sencillo como esperaba. Mientras descansaba y cuidábamos de nuestro bebé, algunos familiares vinieron a visitarme. Y ya sé lo que estás pensando, mis padres también vinieron. Ellos se encontraron con mi esposo en el pasillo, y cuando le dijeron que venían a ver a mi bebé, que es un varón por cierto, mi esposo le dijo que no. Básicamente, les pidió que se retiraran porque ni yo ni él queríamos que estén presentes en este momento y arruinarlo. Yo me enteré de esto después de que nos fuimos del hospital, ya que mi esposo no me contó nada para no estresarme y quitarme la felicidad de la cara. Pero ahora que lo sé, espero que no aparezcan, porque estoy dispuesta a llamar a la policía o buscar una orden de restricción para que no se acerquen más a mí o mi bebé.